Si hay un sector que ha estado en boca de todos en los últimos días es el inmobiliario. La vivienda ha copado titulares tras los anuncios del gobierno de destinar, por ejemplo, 50.000 casas de la Sareb alquiler asequible, a las que se han añadido más tarde otras 43.000. En paralelo, se ultima una ley de la vivienda que espera que se apruebe la semana que viene, el jueves, en el Congreso de los Diputados, y que ha suscitado no pocas críticas en el sector. Todo esto puede retraer el interés inversor en el inmobiliario nacional. Es lo que vamos a analizar de la mano de Sandra Daza, directora general de la consultora inmobiliaria GESVALD. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿En qué momento está ahora mismo, Sandra, el sector inmobiliario nacional? Muy bien. Bueno, pues yo diría que el sector inmobiliario es tan amplio, ¿no? y tan heterogéneo que es difícil dar un juicio tan amplio. Pero la realidad es que estamos en un momento algo turbulento, ¿no? La situación en el sector residencial pues es relativamente buena, puesto que venimos de cifras récord de compraventas en los últimos 2 años y también de concesión de hipotecas, y la realidad es que en este momento pues sí se nota cierta ralentización tanto en el número de operaciones de compra-venta como en la concesión de hipotecas, aunque es verdad que como país y como destino seguimos siendo un país interesante para la inversión inmobiliaria, más en aspectos o en tipos de activos cercanos pues al comercial, al industrial logístico, etcétera. Me imagino que también lo que preocupa en el sector, sobre todo, si vamos hacia mayores subidas de tipos de interés, que por lo menos es lo que hemos visto hasta el momento, no es fácil conseguir para el consumidor una hipoteca y sobre todo conseguir personas que estén interesadas en adquirir vivienda y en firmar ahora una hipoteca. Efectivamente, bueno, justo como decía al principio, se nota esa ralentización. Ya veníamos de cierta ralentización a finales del año pasado. Es lógico que la subida de tipos de interés, la inflación, lógicamente, que no deja de suponer un empobrecimiento, ¿no?, para las familias, pues tenga un impacto directo en nuestra capacidad de endeudamiento y también, como no, pues en ese ánimo a la hora de hacer inversiones fuertes. Al fin y al cabo, la vivienda no deja de ser una de las inversiones más importantes de nuestras vidas, ¿no?, y más relevantes. Por lo tanto, es cierto que por una parte había cierta lógica en la caída de número de transacciones, porque es verdad que estos años han sido extraordinariamente buenos, los últimos 2 años, pero tienen muchísimo impacto pues la deriva inflacionista y los tipos de interés, y eso lógicamente hace que haya una mayor dificultad para y se endurezca, digamos, la capacidad de concesión de hipotecas, ¿no? Y eso pues lo estamos viendo mes tras mes en 2023. ¿Qué perfil es ahora mismo el de las personas que están comprando viviendas? Principalmente interpreto a aquellos que tienen, digamos, una balsa de ahorro y que casi no necesitan financiación. Bueno, efectivamente, de hecho, es bastante extraordinario el porcentaje de adquisiciones que se hacen ya sin hipoteca. Eso es algo que hace unos años pues era mucho menor, ¿no? Y sin embargo, en los últimos, pues yo diría 15, 16 meses, pues no ha dejado de crecer, ¿no?, el número de transacciones que ya se hacen sin hipoteca. Por lo tanto, es cierto que había un ahorro, ¿no?, digamos, embalsado, y ante esta tesitura pues se ha decidido asignar a la adquisición de viviendas, ¿no? Y efectivamente la capacidad de crédito es menguante, ¿no? Uh-huh. ¿En qué segmentos diría que están ahora mismo las cosas? ¿Dónde hay mayor optimismo? Bueno, claramente en todos aquellos tipos de activo que responden a nuestros mejores fundamentales económicos, y me explico. Nosotros somos un país con un peso tan relevante en nuestro PIB de todo lo que es el sector turístico y ocio, que verdaderamente todos los activos hoteleros, ¿no?, sobre todo el vacacional, todo lo que da respuesta, ¿no?, digamos, a estos sectores, pues está teniendo muy buen comportamiento en términos de inversión. Por ejemplo, todos aquellos activos que responden, por ejemplo, a
modelos flexibles, ¿no?, de vivienda, como por ejemplo residencias de estudiantes, co-living, pues son activos que tienen mucho interés por parte de los inversores. Primero porque la oferta es todavía escasa y todavía está por debajo de la demanda, y porque la demanda sigue siendo robusta y sigue funcionando a un buen ritmo, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de activos, los hoteleros, todo lo que son relativos al sector salud, senior, ¿no?, pues y estudiantes, pues son sectores desde un punto de vista de activo inmobiliario que funcionan muy bien en términos de inversión y que siguen atrayendo el interés del inversor internacional y por supuesto del nacional, ¿no? Tenemos buenos fundamentales económicos para ello y por lo tanto y una pirámide poblacional que también pues lógicamente responde a esto y por lo tanto nuestra visión, y desde luego después de hablar con inversores todos los días, pues es que efectivamente se mantiene el interés por nuestro país en ese tipo de activos, ¿no?, en invertir en ese tipo de activos. La semana que viene, en todo caso, está previsto que se apruebe la nueva ley de la vivienda, el jueves en el Congreso de los Diputados. No sé hasta qué punto a lo que se va a dar luz verde puede contribuir un poquito a este interés del que nos está hablando por parte del inversor internacional en nuestro país. Palabras también, recuerdo, de Larry Fink, el director, el consejero delegado de Blackstone, la mayor gestora por activos, que decía que España destino inversor. Bueno, yo creo que es indudable que algún impacto va a tener. El alcance de ese impacto pues está todavía por ver y determinar, y creo también que el alcance de implementación de la medida pues posiblemente también tenga cierto grado de flexibilidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que para el sector para el sector profesional de residencia en alquiler, de cara a los inversores que han decidido invertir en vivienda en alquiler en España, va a tener impacto, lógicamente, puesto que hay una falta de claridad de la expectativa de rentas a medio y largo plazo, ¿no? Por lo tanto, eso impacta en los números y eso impacta en las perspectivas de inversión de estos fondos. Desde un punto de vista del privado, del propietario privado, yo creo que se va a recibir con cautela, posiblemente algo afecte a la oferta que se ponga en el mercado desde un punto de vista de los propietarios privados. Sinceramente, no sé hasta qué punto va a impactar, no me atrevería a decir el porcentaje, pero sí creo que va a tener un impacto en la oferta disponible. ¿Y cuál puede ser la solución o ayudar a dar solución, a resolver los problemas del mercado inmobiliario nacional? Bueno, yo creo que efectivamente tiene un centro muy importante en el inquilino, lo cual no es necesariamente malo por sí mismo, pero sí es cierto que hay, en mi opinión, cierto desequilibrio en contra del propietario, ¿no? Los ingredientes por los cuales el acceso a la vivienda en España no es sencillo. Y creo que tiene muchos ingredientes, no es exclusivamente toda la carga en el sector inmobiliario. Creo que hay un factor que es el empleo, la precariedad del mismo, que también tiene mucha relevancia, ¿no? Por lo tanto, la ley de vivienda al menos puede venir a paliar o a solventar o aliviar el esfuerzo que hacen las familias para acceder a una vivienda. Yo creo que tenemos un problema mucho más estructural y sinceramente creo que el impacto de haberlo en ese sentido pues va a ser suave y bastante medido. ¿Y cómo se ataja ese problema, sobre todo en los lugares tensionados? Pienso en grandes ciudades, en un mundo en el que estamos pensando la solución pasa sí o sí por más construcción, por incrementar el parque de viviendas. Bueno, yo creo que no hay recetas mágicas, ¿verdad? Pero sería fantástico tener una única medida o una única receta. Pero una de ellas efectivamente es que haya más oferta disponible. Pero creo que también tenemos que tomarnos en serio y sobre todo en los núcleos urbanos pues más demandados la rehabilitación, ¿no? Hay un camino por recorrer. Creo que la rehabilitación de los centros urbanos debería tener un gran protagonismo para poner vivienda de calidad accesible en el mercado. Creo que las administraciones, sin duda, pueden movilizar
suelo público con instrumentos de colaboración con entidades privadas para que se pueda desarrollar ese suelo de una manera más eficiente, poniendo más rápido viviendas en el mercado y, sobre todo, repito, que sean de calidad. Por lo tanto, creo que son bastantes los ingredientes, ¿no? Y bastantes las medidas y teclas que habría que tocar. Luego hay una, desde luego, que es el incentivo a aquellos propietarios, incentivos fiscales a los propietarios para que pongan sus viviendas a disposición en el mercado, ¿no? Y eso pasa también por cierta protección de la propiedad privada, sin olvidar, lógicamente, las garantías que debe tener un inquilino, ¿no? Por lo tanto, en fin, decir que exclusivamente es una cuestión de ponernos a construir más viviendas, bueno, pues yo creo que no es el único, aunque por supuesto sí que aumentar la oferta es necesario, y hay ya ejemplos en ciudades, bueno, pues nuestras grandes ciudades en Barcelona y en Madrid, de instrumentos de colaboración público-privada, ¿no? Bueno, ¿por qué no ampliar, por qué no apostar más por ese tipo de instrumentos, entre otras cosas que ya he mencionado, ¿no? Sandra Daza, con esto nos quedamos, directora general de la consultora inmobiliaria GESVALT. Muchas gracias, un saludo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos. Gracias.